Es una activista notable, reside ya hace 19 años en La Paz, Baja California, donde nos está ayudando a coordinar esta mesa. Ella es defensora del medio ambiente, cofundatora de la iniciativa Enero 28, un instrumento para recaudar fondos de apoyo a la vigilancia de las naturales protegidas en el Golfo de California. También fue la fundadora del canal ciudadano, que tiene una amplia experiencia y sobre todo un gran compromiso en esta materia. Últimamente también a destacar de su actividad y vida funcional tiene la especialización en resolución de comunidad del Chile. Pero parece que el presidente Felipe Calderón, me imagino de Felipe querrá algunas palabras. Termine. María Lanz, buenos días y bienvenido. Pues nada, simplemente me honra mucho tener tan distinguidos ponentes y conferencias hoy. Ya no quiero robarle más tiempo a la audiencia, así que adelante María, qué gusto, y adelante mucho gusto Alejandro, muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Estoy pues muy contenta de estar aquí y presentarles hoy a Alejandro Ope, que es socio consultor de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, que desde 2014 a 2016 fue editor de Seguridad y Justicia del eldailypost.com, medio informativo electrónico en inglés especializado en México. Entre 2011 y 2014 fue director de proyectos de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Entre 2008 y 2011 fue director de proyectos de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Perdonen ustedes, me voy a repetir. De 2008 al 2011 ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional del Sistema. De 2001 al 2008 trabajó como socio consultor en GEA, Grupo de Economistas Asociados, empresa de consultoría especializada en análisis económico y político. De 1998 a 2000 fungió como coordinador de asesores del Senado, el senador Adolfo Aguilar Since, y colaboró en el equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox. Entre 1994 y 1996 ocupó diversos cargos de asesoría en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y en la Secretaría de Energía. Es colaborador regular en diversos medios nacionales, como El Universal, Animal Político y la revista Nexos. Es coautor del libro Lamentada Estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito, el Senado de la República en 2015. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y realizó estudios de doctorado en la misma materia en la Universidad de Princeton, en la que espera terminar después. Es un gusto darle la bienvenida. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, María. Muchas gracias por estar libre. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades a Margarita por su cumpleaños. Y muchísimas gracias a todos los que se conectan a este seminario. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible para cubrir el mayor terreno posible en el tiempo que me toca. Quiero dejarles 3 mensajes de importancia. Primero es que México es, por definir, un país que es inseguro y violento. Y no podemos eludir ese hecho. Segundo, no hay nada en el escenario político nacional inmediato que nos lleve a pensar que esa situación va a cambiar en el corto plazo. Pero tercero, y más importante, no hay nada escrito en esto. Es posible cambiar la situación, es posible cambiarla desde lo local en espacios que se pueden ir conquistando y se puede, no hay nada escrito en esto. Es posible cambiar la situación. Por alguna razón me estoy escuchando a mí mismo, entonces voy a tratar de me confundí un poco por esa razón.
déjame empezar de nuevo, bueno, empezar de nuevo, pues. El tercero es, sí es posible cambiar las cosas, es posible hacer reformas que tengan impacto en la vida cotidiana de las personas y esas reformas se pueden sentir en plazos relativamente cortos. Ahora, vamos por el principio. ¿Por qué decimos que México es un país inseguro y violento? Digo, basta con ver algunas cifras. Las mejores cifras que se pueden tenemos acceso para entender la magnitud del fenómeno delictivo en el país provienen no tanto de las denuncias, no tanto de lo que sucede en las fiscalías, sino de las encuestas de victimización que levanta de manera anual el INEGI. Este año pues, no va a suceder por la pandemia, pero año con año el INEGI levanta una encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, lo hace desde el 2011. Y allí, gracias a ese ejercicio que le preguntan a la gente que ha sido víctima de un delito en los 12 meses previos, sabemos que más o menos se cometen en México al año 33 millones de delitos. Estos delitos afectan a más o menos a 25 millones de víctimas. Eso implica que 1 de cada 3 hogares en México tiene al menos un integrante que ha sido víctima de al menos un delito en los 12 meses previos. Es un universo gigantesco. El grueso de esos delitos, vale la pena destacar, no son violentos. El grueso de esos delitos son robos simples, robos sin violencia, son fraudes, pero son delitos al fin y al cabo que tienen una víctima, que tienen alguien que sale afectado al final del camino. Y sí hay un subconjunto de estos que sí son delitos enormemente violentos, ¿no? En el caso de la extorsión, según la propia ENVIPE, hay al año 5.7 millones de intentos de extorsión, de los cuales más o menos 95% son telefónicos, lo cual nos deja un 5% que es presencial. Eso significa que hay entre 200 y 300 mil intentos de extorsión presenciales y de cobro de piso donde va un tipo a un negocio a amenazar, a exigir que se le pague so pena de lastimar o de hacerle daño a una persona. 200 a 300 mil. Ahora, este universo de delitos, la mayor parte de este universo de delitos pasa por debajo del radar de las autoridades. Más o menos se estima de la propia encuesta que 94% de los delitos en México o no son denunciados o si son denunciados no se abre una carpeta de investigación. Eso significa más o menos, si se abren carpetas del Foro Común, más o menos 2 millones, hay como 2 millones de carpetas. Eso básicamente indica que 31 millones de delitos no se denuncian, o si se denuncian no se investigan. Eso ya, digamos, cuando hablamos de impunidad, el mayor componente de impunidad es ese. Es delitos no denunciados, por definición, delito impune. Ese es el... allí tenemos un primer problema, no trivial. Ahora, hay diferencias regionales notables en términos de la experiencia cotidiana de los mexicanos con el delito. Perdón, Alejandro, ¿sigues oyendo tu propia voz? Sí, no, ya no. La tasa de victimización, es decir, el número de víctimas por 100.000 habitantes, a nivel nacional anda sobre 28.000 víctimas por 100.000 habitantes. En el estado de Yucatán andan en 17.000. En la Ciudad de México andamos en 46.000. Hay diferencias de 3 a 1 en la probabilidad de que alguien sea víctima de un delito dependiendo de dónde vive en el territorio nacional. Y aún dentro de los estados hay una concentración enorme en términos de municipios, en términos de colonias, en términos de calles. La experiencia sí, la vivimos todos, pero no lo vivimos todos con la misma intensidad. Ahora, entonces, le decía al principio, estos delitos, el grueso de los delitos que se cometen, que no son violentos, pero algunos sí son enormemente violentos. Empecemos con, usamos para medir esto, el delito violencia
analizamos básicamente el homicidio. ¿Por qué el homicidio? Porque es el delito en el cual la cifra negra tiende a ser mucho más baja. No es cero, pero sí tiende a ser más baja porque hay un cadáver. Hay alguien que murió y alguien que tiene que ser enterrado, cremado, lo que sea, y que tiene familia. Tenemos al año, más o menos, el año pasado, en la semana que entra el INEGI dará a conocer las cifras de homicidios del 2019, vamos a andar sobre 38,000 aproximadamente. 38,000 homicidios, para ponerla, déjame ponerla, porque eso implica una tasa de 30 por 100,000 habitantes. ¿Eso es mucho o es poco? Vamos, déjenme ponerla en perspectiva. A ver. Si nos comparamos con nuestro vecindario inmediato, si nos comparamos con Centroamérica, pues estamos un poquito abajo. Comparamos con Colombia, Brasil, estamos un poquito arriba. Con Venezuela, bastante abajo. Con varias islas del Caribe, ahí estamos en rango. Entonces, uno dice, bueno, no estamos tan peor. Bueno, sí, pero eso dejan poner, es como sacarse medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, ¿no? Digo, está bien. No es un mérito enorme, pero eso no es ganarse un Juegos Olímpicos, ¿no? Si nos comparamos con la OCDE, nuestra tasa de homicidio es 10 veces mayor que el promedio de los países de la OCDE. Incluso si nos comparamos con países que tienen niveles de desarrollo similar al nuestro, pero digamos fuera de la región latinoamericana, los niveles de violencia letal son mucho más elevados en México. El caso de Turquía, que a mí el caso de Turquía siempre me ha parecido muy interesante. Turquía tiene un PIB per cápita similar al de México, pero su tasa de homicidio es de 3 por 100,000 habitantes. La nuestra es de 30. Entonces, pues, en una comparación internacional, entonces la cosa, ya extendemos la mirada más allá de nuestro vecindario inmediato, la cosa se pone más peliaguda. Pero además, yo sé que técnicamente no saben hacer las comparaciones en términos absolutos, pero déjenme darles un par de referentes para que se entienda la magnitud del problema. En México tenemos en 3 días más homicidios de los que tiene España en un año. El año pasado tuvimos en México, muy probablemente, todavía no se nota las cifras definitivas, pero tuvimos muy probablemente más homicidios que todos los países europeos juntos. Estamos hablando de 43 países europeos. Entonces, el problema de la violencia letal y además lo que facilita la violencia letal, o sea, si alguien se siente autorizado a matar, les aseguro que se siente autorizado a secuestrar, a extorsionar, a robar, etc. Es enorme. Es enorme y es una muestra de los problemas que enfrenta nuestro sistema de seguridad y justicia. Y también es un reflejo, digamos, de una violencia estructural que existe en la sociedad mexicana. La violencia letal en México nos ha acompañado desde hace mucho tiempo. En el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, en los años 30, la tasa de homicidio en México era entre 2 y 3 veces la que tenemos hoy. Igual, las fuentes, hay ciertas dudas sobre la calidad de la fuente, pero más o menos, 2 y 3 veces. A todo lo largo, la tasa de homicidio que tenemos hoy es menor o igual a la que tuvimos durante buena parte de las décadas del desarrollo estabilizador, entre 1940 y 1970. De 1970 a 1995, o sea, hay una caída importante en 1940 y 1970, pero más o menos una caída como a 20, ¿no? Como de 60 como a 20 por 100,000 habitantes. Y luego se nos estabiliza la tasa de homicidio como 25 años, se rebota en torno a 15, 20 por 100,000 habitantes, hasta 1995, y hay una caída que todavía no entendemos muy bien las causas. A partir de mediados de los 90 y inicios de los 2000 hay una caída importante, como de 17, 18 hasta llegar en 2007 a 8, 9.
Luego hay un disparo muy importante a partir de 2008-2011. 2008-2011 hay un disparo, se nos va de 9 a 24 por 100.000 habitantes, y luego empieza a caer a partir de 2011, nuevo hasta 2015. Y de 2015 para adelante vuelve a crecer de nuevo de manera muy importante. Llega a 17 en 2015 y nos rebota hasta 30, que es donde estamos ahorita más o menos. Entonces, es un problema que se ha agudizado en años recientes, pero es un problema que yo creo que es estructural, hay que pensarlo como es estructural, sistémico y persistente. No es nuevo. Y la pregunta es ¿por qué tenemos estos niveles tan elevados de inseguridad y violencia? Es en razón de nuestra condición socioeconómica, pues parcialmente es posible, hay algunas condiciones sociales que pueden ser criminógenas, pero la relación nunca es mecánica y directa, y es importante recordarlo. El grueso, la inmensa mayoría de los pobres, la inmensa mayoría de los desempleados, de los marginados, no cometen delitos. No cometen delitos, reciban o no reciban apoyos del gobierno. La actividad delictiva en todo momento y en todo lugar tiende a concentrarse en un número muy pequeño de infractores, de perpetradores de hechos. Y estamos hablando de decenas de miles, ciertamente no de millones. Entonces, y además hay una cosa, algunas de las regiones más pobres de México son también algunas de las más seguras, ¿no? Algunos, por ejemplo, municipios rurales en Oaxaca no tienen problemas significativos de violencia criminal. El estado de Yucatán, que es un estado relativamente pobre, pues tiene tasa de homicidio similar a un país europeo. Y luego tenemos el otro extremo, ¿no? Ciudad Juárez vivió durante 30 años, tuvo tasas de crecimiento similares a las de China, a las de Asia, y de pronto tuvo una explosión de violencia criminal enorme. O lo que estamos viendo ahorita en Guanajuato, donde hay uno de los estados más prósperos del país, uno de los estados donde había habido el ascenso de una cierta clase media, está viviendo un problema de inseguridad y violencia gigantesco. Entonces la relación no es mecánica, sí hay un componente social detrás de inseguridad y violencia, pero no es mecánico. Si no es eso, entonces ¿qué es? Puede ser, hay un problema de nuestra geografía, es decir, como estamos en la ruta de la droga, entonces, sí, parcialmente es una parte, es indudable que México, por su posición geográfica, pues es trampolín, ¿no? Y es paso para múltiples redes y rutas de tráfico ilícito, tanto en la dirección norte-sur como en la dirección sur-norte. Y eso sí ha generado mercados ilegales y ha generado, digamos, estructuras criminales que tienden a ser violentas. Pero luego, ahí yo señalé lo siguiente. La mayor parte del mundo, el narcotráfico per se no necesariamente, los mercados ilegales per se no son violentos. Depende de las características y los contextos donde dependen. Voy a dar tres ejemplos concretos. De nuevo, me regreso al caso de Turquía. Turquía ha sido tradicionalmente el corredor del trampolín de la heroína que va de Asia Central hacia Europa. Su tasa de homicidio es 3 por 100.000 habitantes, 10 veces más que Marruecos, un estado de un país en el norte de África, que también era el gran proveedor de hashish, de marihuana en el mercado europeo, y es el gran trampolín de cocaína que viene de Sudamérica, por África, incluyendo Europa. Entonces, homicidios de 2 por 100.000 habitantes. Tailandia también ha sido, por ahí ha pasado heroína hasta cansarse desde hace 50 años. Tasas de homicidio muy por debajo de las nuestras. Entonces, de nuevo, sí hay un componente, la delincuencia organizada obviamente juega un papel en esto, pero no lo puede explicar todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que parte del problema central, está en nuestro arreglo institucional.
Y es ahí donde yo creo que habría que poner el foco fundamentalmente. Es complicado, habría que hacer un análisis modesto, pero yo apuntaría tres problemas centrales de nuestro arreglo institucional sobre el cual deberíamos de enfocarnos. Uno es, tenemos un problema de competencias. Las competencias entre los niveles de gobierno no están bien definidas, ¿no? El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana señala que la seguridad pública es una función concurrente en los tres niveles de gobierno. Pero eso sí, los tres tienen responsabilidades. En la práctica ha significado que si algo es responsabilidad de todos, acaba siendo responsabilidad de nadie. Y hay incentivos muy potentes a trasladar la responsabilidad a terceros, del municipio al Estado, del Estado a la Federación y de regreso. Y esto ha significado un problema ya reiterado a lo largo de varios gobiernos, ¿no? A mí no deja de ser irónico que recientemente el actual gobierno federal ahora esté tratando de trasladar la responsabilidad por los problemas de seguridad a los gobiernos estatales, ¿no? Acá sucede de manera muy notoria en el caso de Guanajuato. Ahí hay no hemos definido muy bien claramente qué le toca a cada quien, ¿no? Y entonces, en ausencia de esa definición de tramos de responsabilidad, la gente tiene un incentivo a hacerse pago, ¿no? y a no hacer lo que le toca. Un segundo componente que yo creo que es importante destacar es que nuestro sistema de seguridad y justicia, en general, tiene un subfinanciamiento crónico. Si excluimos, digamos, el gasto de defensa, excluimos el de gasto de defensa para hacerlo comparable con otros países, México gasta en su sistema de seguridad y justicia, es decir, sus policías, sus fiscalías, sus sistemas de justicia, sus prisiones, etc., aproximadamente 0.8% del PIB. Eso es la mitad de lo que gasta un país promedio de la OCDE y una tercera parte de lo que gasta Colombia. Y eso tiene implicaciones, en el sexenio del presidente Calderón hubo un incremento importante en los presupuestos y luego se estancó y recientemente literalmente me caen. O sea, no estamos cerrando, es la brecha, no la estamos cerrando, ¿no? Y eso sí es un problema, o sea, eso se nota en los sueldos de los policías, en el equipamiento de los policías, en la infraestructura disponible del Instituto de Procuración de Justicia, en los servicios periciales, en la atención a las víctimas, en el rezago judicial, etcétera, en el estado lamentable de nuestras prisiones. Uno lo ve en cada eslabón de la cadena, ¿no? El 93% de nuestros policías, de los policías ganan menos de 15,000 pesos al mes. El 80% de nuestros policías, según la encuesta de INEGI, más del 80% de los policías debe usar dinero de su propia bolsa para pagar una parte de su vida. 8 de cada 10. Son las condiciones en las que los operadores de nuestro sistema deben de funcionar son realmente lamentables. En muchos sentidos tenemos la seguridad que pagamos. Y ese es un problema que está relacionado con el primero, porque no queda claro quién debe de pagar, ¿no? Se ha hablado desde hace cierto tiempo de vincular, por ejemplo, una parte del cobro del predial al pago de policías municipales, ¿no? Pero son reformas que no han avanzado desde hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, las transferencias federales de estados y municipios han venido disminuyendo en términos reales, pues yo creo que ya de 7, 8 años para acá. Entonces, la realidad es que tenemos la seguridad que pagamos. Y mientras no resolvamos este problema presupuestalmente, no generemos unas fuentes permanentes suficientes
y estables de financiamiento para nuestras instituciones de seguridad y justicia, pues yo creo que vamos a seguir teniendo el mismo poder. Y el tercer componente que yo diría que es institucional importante es que en nuestro sistema tenemos un déficit de rendición de cuentas, tenemos un déficit de fiscalización. Interno y externo, ¿no? Muy pocas corporaciones policiales, de las 1.800 que tenemos, tienen unidades de asuntos internos más o menos funcionales. O sea, un régimen disciplinario que más o menos funcione. Eso es prácticamente no sé. De las fiscalías que hablamos, casi prácticamente ninguna tiene una visitaduría medianamente funcional. El control legislativo sobre las instituciones de seguridad y justicia es muy débil, muy débil. Las comisiones de seguridad pública, ya sea en el Congreso Federal o en el Congreso, en el Congreso de los Estados, son muy frágiles, no tienen tiempos, no tienen especialistas, no tienen capacidad de control presupuestal sobre las instituciones, no tienen capacidad de fiscalización sobre lo que hacen las instituciones. El control judicial sobre el aparato de seguridad es apenas incipiente en muchos sentidos, ¿no? O sea, todavía no ha, o sea, sí los jueces ejercen funciones de control, pero todavía no en la medida que debe. Y además hay que entender una cosa que es bien importante. El grueso de las actuaciones de las policías y de las fiscalías nunca llega a un juez. La gigantesca mayoría de las interacciones que tiene un policía con la ciudadanía nunca van a llegar al juez. Esos tramos no están controlados y fiscalizados. Y también no hay mecanismos, no hemos ido construyendo mecanismos de supervisión externa sobre las asesores. En otros países hay, por ejemplo, hay mecanismos, por ejemplo, de auditoría, pero un auditor policial o una comisión de quejas, que es una instancia fuera de la corporación que puede recibir quejas de la ciudadanía, que puede realizar investigaciones de información. Eso no, salvo un caso, si no me recuerdo, la Policía Municipal de Querétaro, eso simplemente no existe en nuestro reino. Entonces, eso hace que tengamos instituciones que están mal financiadas, mal vigiladas y con mandatos difusos y poco bien delimitados. Esto no hace que funcione muy mal. Y además, añadamos a esto lo siguiente, y conectado al tema de la rendición de cuentas y el accountability. Fíjense de esta manera. Una mujer, es asaltada en un microbús en un municipio gobernado por el PRI, en un estado gobernado por el PAN, cuando el gobierno federal es de Morena. Esa señora es asaltada. ¿A quién le echa la culpa? ¿A quién castiga con su voto? ¿A quién responsabiliza del acto de violencia en su contra? Pues no te queda claro. ¿Por qué no? Porque no son precisas las responsabilidades. ¿A quién le toca qué cosa? Pues, la realidad es que la inseguridad, a pesar de ser la mayor preocupación de los mexicanos, tiene impactos electorales mucho menores de lo que uno supone. Y eso también es un problema. Ahora, estos problemas institucionales requieren múltiples reformas a varios niveles, ¿no? De la Constitución para abajo, a nivel legislativos, administrativos, normativos, regulatorios, etc. ¿Los está atendiendo la actual Administración Federal? Yo les diría que no. La actual Administración Federal, yo lo que está haciendo, su política de seguridad, por decirlo de alguna manera, tiene 4 componentes, ¿no? Que no atienden estos problemas estructurales que señalan. El primero es la centralización de la toma de decisiones, es decir, que todo llegue a Palacio Nacional y que el presidente
se entera a las 6 de la mañana del homicidio que sucedió en Caborca, Sonora o en Tuxtla, Chiapas, y que sigue instrucciones para que se resuelva. Pues esa centralización nos exacerba el problema de revisión de cuentas y exacerba la confusión de competencias. En vez de ir delimitando qué le toca a cada quien, hace exactamente lo contrario. Es todo. Entonces, el presidente municipal de Caborca o el gobernador de Chiapas, yo creo decir, se quiere cargar al presidente, para allá va. ¿Lo qué? Entonces, ahí exacerba ese problema. Segundo elemento es trasladar el grueso de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, digamos, son instituciones fundamentales de la República, pero no pueden hacer todo. No se les puede conferir todas las responsabilidades que les están confiriendo sin al mismo tiempo aumentar los presupuestos y sin al mismo tiempo fortalecer el control civil. Y porque además, en la medida, transferir estas responsabilidades a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, déjame decir, la Guardia Nacional son las Fuerzas Armadas, son la sucursal de las Fuerzas Armadas. De nuevo, va en la dirección correcta donde tendríamos que caminar, que es la delimitación adecuada de las funciones de cada orden de gobierno y cada institución. El mensaje es que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se hacen cargo de todo, en todos lados. Y en la percepción del presidente López Obrador, hombre armado es hombre armado es hombre armado. No da igual si es soldado, si es marino, si es policía, da igual. Es alguien, de hecho lo he dicho varias veces, repetidamente, que le parecía un absurdo que los soldados y marinos no pudieran perseguir delitos. Lo hice a cada rato. Eso a mí me parecía absolutamente absurdo. ¿Cómo era posible eso? El problema es, de nuevo, si estás en esa lógica, no vas a, en vez de ir trabajando en delimitar ámbitos de responsabilidad, ir clarificando qué le toca hacer a cada quien, lo que va a hacer es, de nuevo, una confusión donde todo el mundo va a tener un incentivo de no hacer su parte o de acabar trasladándose a las Fuerzas Armadas, que van a acabar rebasadas rapidísimo. Tercer elemento que dice el presidente, bueno, vamos a atender la parte social, lo cual me parece muy bien, qué bueno que se atienda la parte social, por muchas razones. Pero, y esto es importante, ¿verdad? Regresemos al tema. El grueso de la actividad delictiva lo cometen unos cuantos. El grueso, la inmensa, la gigantesca mayoría de los pobres no cometen delitos y mucho menos delitos violentos. Entonces, los programas de alcance general, que son los que promueve el presidente de la República, Jóvenes Funciones Futuro y otros similares, que pueden tener otras virtudes, ¿no? Eso a los especialistas de política judicial lo podrán dar una mejor percepción sobre todo. Pero en términos de prevención del delito tiene un impacto muy bajo por peso gastado. ¿Por qué? Porque van a gente que de cualquier manera no iba a cometer delitos. 60% de los beneficiarios de Jóvenes Funciones Futuro son mujeres. La propensión de las mujeres a cometer delitos, sobre todo delitos violentos, es infinitamente menor que la de los hombres. Esos recursos pueden ser muy útiles para otras cosas, pero no para esto. ¿Qué es lo que sirve en términos de prevención del delito? Pues sirven los programas mucho más direccionados, mucho mejor enfocados, ¿no?, a poblaciones en riesgo o a poblaciones que ya están en conflicto con la ley, por ejemplo, programas de reinserción de riesgo, por ejemplo, programas de atención a usuarios intensivos de drogas, por ejemplo, programas dirigidos a jóvenes que ya están en pandillas, pero son programas pequeños que tienen que ir con un acompañamiento multiinstitucional, etcétera, son relativamente caros, pero tienen impactos mucho mayores. Eso no está en el menú, ¿no? Y además eso simplemente no está en el menú de la política pública de la actual administración. Y el último elemento es esta política mal difusa, con pocos contenidos llamaban de pacificación, ¿no?, que
que ha tenido así más retórica, esto es la parte de los abrazos, no de los abrazos y no balazos. Ha tenido, yo creo que ha sido más retórica que sustancia. Hubo la ley de amnistía que se aprobó, pues, tiene alcances muy limitados, muy limitados. A la fecha creo que no ha habido una sola persona que se haya beneficiado de la ley de amnistía, que de arranque solo beneficiaba a las personas que habían sido juzgadas en el foro federal. Entonces eso ya eliminaba 85% de los reos. Y además en algunas categorías que prácticamente no se percibe en el foro federal, por favor, 5 cosas. Entonces, no, hasta principios de julio el número de beneficiarios de la ley de amnistía era cero. No tenía. Luego hubo un coqueteo, como que algún tipo de negociación, intentaron algún tipo de negociación ahí el subsecretario de Gobernación con unos grupos en Michoacán, en Tamaulipas, pero como que nunca pasó, digamos, de algunas aproximaciones, por lo menos no de manera visible. No hay, o sea, la idea de tener algún tipo de justicia transicional tampoco es descabellada, pero pues hay que darle contenido, hay que dar un andamiaje legal institucional, cosa que simplemente no existe, no es con salivar, o sea, otras cosas, entonces no hay. Entonces, lo que no hay, y además todo lo anterior lo quieren hacer a precio ganga, ¿no? O sea, la Guardia Nacional, el supuesto legado institucional de esta administración, es bien ilustrativa de cómo están tratando de hacer las cosas. Porque a la Guardia Nacional, es decir, como organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no le han dado plazas, salvo las que heredó de la Policía Federal. El resto de los guardias nacionales mantienen su plaza y reciben su sueldo en la Secretaría de Defensa Nacional o en la Secretaría de Marina. A contrapelo de lo que dice la propia ley de la Guardia Nacional, que dice que para integrar a la Guardia Nacional hay que se requiere la separación funcional de las personas de la Fuerza Armada Permanente. Pues bueno, aquí están resolviendo eso con oficios de comisión, pero fíjense lo que están haciendo, o sea, no están, ok, quieren crear esta institución, está bien, creen la institución, pero paguen, financiémosla, démosle plazas, démosle equipo, démosle instalaciones. Lo que está sucediendo es Sedena, fundamentalmente Sedena, recluta a algunas personas que ya más hemos tenido en su calendario de reclutamiento, los capacita un poquito, los transfiere por vía de oficio de comisión, les sigue pagando, siguen estando en su nómina. Los cuarteles de la Guardia Nacional, todos uno por uno, los predios han sido donados a la Sedena por los gobiernos estatales y municipales y los ha construido la propia Sedena. La compra de equipo lo hace la propia Sedena. Sí. Estamos haciendo, o sea, creamos una institución de papel, en el cual no le estamos asignando los presupuestos que requieren. Más allá de la discusión si es buena o mala la institución, pues si ya la crearon, por lo menos financienla, ¿no? Y eso no está sucediendo. No estamos resolviendo tampoco el problema de subfinanciamiento crónico del sistema. Ahora, y luego, el problema de rendición de cuentas tampoco lo estamos atendiendo, lo estamos resolviendo. Yo tengo un enorme respeto por las Fuerzas Armadas, pero sí hay un hecho que es contundente en México, que es las Fuerzas Armadas en México son instituciones que se autogobiernan en gran medida. Déjenme darles dos elementos que a mí me parecen, dos datos que a mí me parecen muy interesantes. Solo hay dos países de América Latina, solo dos, que nunca han tenido un civil en su Ministerio de Defensa, a la cabeza de su Ministerio de Defensa. Uno es Guatemala y el otro es México. Cuba no lo tiene hoy, pero lo tuvo antes de la revolución. El otro dato que a mí siempre me parece muy relevante es que de 1946 a la fecha, ningún secretario de la Defensa Nacional ha sido removido de su cargo antes de finanzas. Piensen, hagan el contrato con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, lo que quieran. En la Secretaría de la Defensa Nacional ha habido un secretario por sexenio desde 1946. Yo nada más como dato curioso, el último secretario de la Defensa Nacional que deja su cargo antes de terminar el sexenio fue Lázaro Cárdenas. Fue secretario de la Defensa del presidente Manuel Ávila Camacho durante la Segunda Guerra Mundial.
¿no? Entonces, le estamos dando, es una institución que en muchos sentidos se autogobierna, ¿no? Tiene unos tramos de control, de autogobierno y autogestión muy importantes. Y en sentido, no necesariamente es malo, pero no, es decir, no estamos resolviendo este problema de fiscalización, de control, de supervisión sobre las fuerzas armadas. Sobre las fuerzas de seguridad. Las mejores policías del mundo, las mejores fiscalías del mundo, son las que están más supervisadas y más vigiladas, porque es donde es el control externo y la supervisión externa es la que obliga en muchos sentidos a mejorar las prácticas internas. Y aquí estamos caminando en la dirección contraria a la que se debe. Entonces, esto no creo que vaya a mejorar en el corto plazo, pero yo creo que sí podemos, desde lo local, y es donde yo creo que una institución como México Libre puede actuar, desde lo local, sobre todo desde los gobiernos municipales, se pueden hacer transformaciones importantes. Empieza a surgir en diversos gobiernos municipales, hay como un pequeño movimiento que está surgiendo, en gobiernos municipales de casi todos los signos partidistas, que es lo interesante. Hay un grupito de alcaldes que están impulsando reformas policiales muy interesantes, ¿no? De policía, donde se impulsa el modelo de policía de proximidad, donde se vincula de mejor manera la policía con la justicia cívica, donde la policía empieza a ser la que recibe la denuncia ciudadana y por lo tanto crece la denuncia ciudadana y no el Ministerio Público, donde se va cerrando esta distinción medio arbitraria entre policía de investigación y policía preventiva. Eso está empezando a ser en varios gobiernos municipales. Les voy a dar los ejemplos: General Escobedo en Nuevo León, Guadalupe en Nuevo León, Chihuahua, Colima, Ciudad Neza, etc. Hay varios ejemplos de varios signos partidistas. Esto va más allá del signo partidista, que están impulsando este tipo de cambios y que se están notando. Por ejemplo, Morelia en el trienio anterior, que era un alcalde independiente en ese momento, empujó una reforma policial bien interesante, que logró bajar la victimización medida en encuesta, que es mucho más precisa que la medida en denuncia, en casi 25% en 3 años. Y la confianza en la policía municipal se incrementó como 15-20 puntos en 3 años. Entonces, sí se pueden hacer cosas, también se pueden ir, desde el Congreso, se pueden ir articulando reformas, creo y se pueden ir articulando una reasignación presupuestal que nos empuja en la dirección correcta, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública una cosa que se llama el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, cuya piedra de toque era una reforma a una reasignación de un fondo específico que se llama el Fortamun, pasar lo que iba a seguridad de 20 a 50%. Eso se quedó en el tintero, se quedó en el presupuesto. Desde el Congreso esas cosas se pueden retomar. Se puede empezar un proceso de reforma o que continúe la reforma de 2008 y que vaya delimitando de mejor manera los ámbitos de actuación de las policías y las instituciones. Se pueden ir también fortaleciendo capacidades de fiscalización y control legislativos. Entonces, no va a cambiar todo, pero sí es posible, sobre todo desde lo local, ir cambiando cosas en plazos relativamente cortos. Hay una agenda posible de transformaciones, hay que no es inviable y que puede ir construyendo gradualmente los cimientos para ir mejorando condiciones de seguridad. Otros países han logrado mejorías notables de sus condiciones de seguridad en plazos relativamente cortos. Le voy a dar un ejemplo del cual se conoce poco, pero que es bien interesante, el caso de Ecuador. En Ecuador iniciaron un proceso de reforma policial ahí por 2010-2011. Le bajaron a su tasa de homicidio en 2/3 partes, de 17 a 6 en 7 años. Entonces, sí es posible.
Sí es posible, y la confianza en la policía creció 20, 30, 40 puntos porcentuales en ese un plazo. Sí se puede, sí hay cosas que se pueden hacer, sí hay cosas que se pueden hacer en plazos relativamente cortos, sí hay agendas que se pueden tomar, sí hay transformaciones que se pueden impulsar, tanto desde lo local como desde los espacios legislativos. El gobierno federal no va a cambiar la ruta que ha escogido, pero se le pueden ir estableciendo algunos, se pueden ir construyendo unos cimientos para el futuro, ¿no? Y yo con esto paro mi presentación. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. Pues mira, una de las preguntas que tenemos es si consideras conveniente retomar la estrategia del licenciado Calderón en el combate al crimen organizado, dadas las circunstancias y el momento que vive México actualmente. Mira, yo dos cosas. Uno, ha habido aprendizaje, y dos, ha cambiado la situación de los países. De 2006 para acá, yo creo que ha habido varios cambios que son muy significativos, y uno sucede, digamos, en el ámbito criminal, que es muy importante. Hacia mediados de la década, hacia 2006, narcotráfico y crimen organizado eran términos casi indistinguibles. Lo que teníamos eran estructuras criminales relativamente grandes dedicadas en lo fundamental al tráfico internacional de narcóticos. Eso ya ha venido, esas estructuras criminales se han venido fragmentando en parte por presión del Estado, ¿no? Ya varios años de presión del Estado sobre el descabezamiento liderados, etc. Se han venido fragmentando, han venido haciendo implosión. Esas estructuras emergentes o esos grupos emergentes ya no se dedican solamente al tráfico de drogas. Algunos no se dedican para nada al tráfico de drogas, sino que se dedican más a la extracción de rentas y a la explotación de economías locales. Entonces, y además están más dispersas en el territorio. Entonces, atender este tipo de grupos, uno que me parece un grupo de estos que me parece que ha estado muy en los reflectores en estos días, porque el cártel de Santa Rosa en Lima, en Guanajuato. Enfrentar ese tipo de grupos requiere en mucho mayor medida fortalecimiento de capacidades locales. Entonces yo creo que habría que pensar en cómo ir fortaleciendo de manera más decidida esas capacidades locales. Un segundo elemento que yo creo que habría que también repensar es cómo podemos, el elemento un poco abandonado de todos estos años ha sido un poco la Procuración de Justicia. Ahí los presupuestos no han estado a la medida del reto. Otras áreas sí han visto sus presupuestos crecer, pero no la Procuración de Justicia. Yo creo que eso habría que también replantearlo, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar no solo que se detengan a los criminales, sino que sean procesados adecuadamente, ¿no? En un sistema de justicia penal que es mucho más, cuyos estándares de evidencia son mucho más elevados, donde es mucho más difícil, por buenas razones, lograr una sentencia condenatoria. Entonces, simplemente cortar y pegar lo que se hizo en 2006, yo creo que sería, simplemente ya no responde a las necesidades del país y ya no responde necesariamente al diagnóstico que se puede hacer. Hay muchas cosas que se tienen que rescatar. Yo, por ejemplo, la reforma policial que se tiene que hacer hacia adelante y la limitación de responsabilidades de la que he hablado, pues en parte tiene que nutrirse la reforma constitucional que se hizo en 2008 y de la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Constitución Federal que se hizo en 2009. Habría que también que repensar, a lo mejor tener algún tipo de policía federal, a lo mejor ya no del mismo tamaño, a lo mejor más orientada a tareas de investigación, de delito complejo, etc. Esto habría que retomarlo, pero yo creo que hay que pensar más hacia adelante, ¿no?
qué es lo que tenemos que resolver de aquí en adelante y no simplemente pensar en cómo recuperamos una agenda que ya tiene casi una década, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es que si tú crees que nuestra milicia se siente insegura y si esa inseguridad que viven y pueden sentir pueda contribuir a lograr un golpe de Estado. No, digo, a ver, nuestras fuerzas armadas son enormes, son institucionales. Las Fuerzas Armadas no creo que incurrirían en un intento de ruptura del orden constitucional y qué bueno. No, yo creo que confío en la lealtad inquebrantable de las Fuerzas Armadas. Lo que sí es un hecho es que sí hay esta pantomima llamada Guardia Nacional, sí le ha pegado a las Fuerzas Armadas en un punto que es crucial. O sea, una de las grandes virtudes que han tenido el Ejército y la Marina en México es que dan estabilidad a sus integrantes, les dan un proyecto de vida, ¿no? Alguien entra a las Fuerzas Armadas y tiene la expectativa de ir ascendiendo en el escalafón y tiene la expectativa incluso de llegar a ser secretario. Este juego de la Guardia Nacional, donde van y vienen, están en la estructura pero no están, le pega a la estabilidad de las Fuerzas Armadas, le pega a ese elemento crucial de la vida militar. A mí me lo han dicho varios militares de manera muy discreta, pero sí me lo han dicho, que eso sí es problemático. Por ejemplo, ha sido problemático para ellos reclutar oficiales. ¿Por qué? Porque no está claro si los años servidos en la Guardia Nacional van a ser contados en su hoja de servicios a la hora de los ascensos y promociones. Eso no está enteramente claro, entonces eso también genera cierta inestabilidad. Y el otro problema que yo veo con las Fuerzas Armadas es que se le están dando una serie de funciones que los va, o sea, por un lado que les va a generar que va a fortalecer un elemento bastante preocupante de nuestro modelo presupuestal militar, ¿no? Que le pagamos, el presupuesto para las Fuerzas Armadas es muy bajo en el contexto latinoamericano, es como 0.5% del PIB, pero lo compensamos con otros, con ingreso no presupuestal, ya sea el que le cobran a gobiernos estatales por hacer funciones de seguridad pública, o le cobran a Pemex, o le cobran a CFE, y ahora en este gobierno le han dado varias vueltas de tuerca a esa fórmula, con, por ejemplo, la construcción de Santa Lucía. Yo creo que la confesión que hizo el general que está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, de que las ganancias irían a la Secretaría de la Defensa Nacional, es bien revelador, ¿no? Que se le están tratando de dar a las Fuerzas Armadas pues, fuentes de ingreso que no presupuestan y por lo tanto no sujetas a control. De nuevo, yo insisto, uno de nuestros problemas centrales es el déficit de fiscalización, control y rendición de cuentas. Esto camina en la dirección contraria, ¿no? En vez de fortalecer nuestra capacidad de fiscalizar y supervisar a las Fuerzas Armadas, pues lo debilita, porque el instrumento central ha sido el presupuesto, ¿no? Entonces, eso a mí también me preocupa. Pero sobre lo otro, las Fuerzas Armadas en México son leales, son institucionales, jamás incurrirán en la locura de esa Justo respecto a esta contestación que acabas de dar, ¿no? Que Maximiliano de Rosenzweig nos pregunta cuáles son los mecanismos para vigilar que se realice la función para lo que reciben el dinero y cómo se aplican. Esto es, ¿cuál para ti sería el mecanismo ideal para vigilar que se realice la operación de vigilancia y los recursos financieros lleguen a donde se el crucial es el Congreso, ¿no? Y los mecanismos de fiscalización y control del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene pues, el poder de la bolsa, ¿no?
Entonces, ahí las comisiones de seguridad, las comisiones de defensa, tendrían que ir desarrollando capacidades que no han tenido hasta la fecha. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional es tremendamente disfuncional, pero podría fortalecer sus capacidades de fiscalización sobre los aparatos de inteligencia y sobre el aparato de seguridad nacional. La Auditoría Superior, hay que ir formando en el Congreso, en la Auditoría Superior de la Federación, hay especialistas en temas militares. Parte del tema de seguridad. A ver, el problema que hemos tenido muchas veces es que, por ejemplo, la discusión entre civiles, como no hemos tenido muchos civiles involucrados en temas militares, la discusión ha sido muy desequilibrada, muchas veces la discusión muy desequilibrada, es decir, ¿cómo le decimos a un almirante, mira, es mejor 3 fragatas que 2, es mejor 3 corbetas que 2 fragatas? O sea, es difícil. O sea, el mecanismo muchas veces ha sido nada más el techo presupuestal. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir fortaleciendo capacidades, digamos, las capacidades de los civiles para entender los asuntos militares, ¿no? Eso yo quería. Pero el gran organismo, el organismo de control y fiscalización es el Poder Legislativo. Y también lo debe ser en los estados. En los estados también hay que ir fortaleciendo las capacidades para supervisar a las policías, para exigir la rendición de cuentas de las policías, de las fiscalías, etc. Y otros son las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, comisiones de derechos humanos. Pero en el tema penitenciario, la CNDH ha jugado tradicionalmente un rol muy importante de fiscalización y control sobre lo que pasa en los sistemas penitenciarios. Eso no sé qué va a pasar ahora bajo la nueva administración, pero eso es también algo sobre lo cual se puede construir. Muy bien. Una última pregunta. ¿Consideras que fortalecer las políticas de seguridad a nivel municipal daría implícitamente la disminución de los índices de delitos de combustible federal? ¿El robo de combustible? Sí. A ver, el robo de combustible es un delito complejo que tiene un componente federal innegable que tiene que ver con la refinería, tiene que ver con las terminales de abastecimiento, tiene que ver con la protección de los ductos, etc. Y ahí también digamos que son del fuero común, tiene que ver la parte con la comercialización del producto, tiene que ver con los delitos conexos, ¿no? Conexos al robo de combustible, tiene que ver también con delitos ambientales, algunos de los cuales siguen en el foro federal, otros, digamos, tienen que ver con temas más locales. Entonces, pero deja ponerlo como el robo de combustible creció exponencialmente en la administración anterior, en buena medida por complicidades a varios niveles de la administración. Crece por complicidades dentro de Pemex, complicidades entre los fuerzas federales y complicidades locales, ¿no? Una banda como la del Marro, como la del Parque de Santa Rosa de Lima, o las bandas que operan en Puebla, etc., nunca hubieran podido alcanzar el tamaño que alcanzaron si no hubiera habido grados de complicidad importantes. Ejemplo, hay varios casos, por ejemplo, en Puebla, el llamado Triángulo Rojo en Puebla, donde varios policías municipales fueron detenidos por estar protegiendo a bandas de guachicoleros. Sí, o sea, hay una parte que es inevitablemente federal, pero hay un tramo donde sí tiene que ver con la transformación de instituciones. ¿Ya no? ¿Me escuchas? Sí, me perdí esa la última parte, no la escuché bien. No, es que me dejé de escuchar. No, ya había terminado la contestación. Perfecto. Adelante, Margarita. No, adelante, bueno, nada más una pregunta más que estoy también viendo por aquí, Alejandro, sé que, porque no me ves, pero si me escuchas, hay un tema, si podrías hablar un poquito más del municipio, porque varios están preguntando de algunas propuestas en términos
municipales y respecto al... Bueno, Si se desconectó Margarita, no sé por qué algo. Yo no fui, pero se desconectó Margarita. Algo habías comentado ya. Sí. sobre el municipio. El año pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un documento que se llama el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Es un documento que está bien hecho, tiene varios elementos que yo creo que ahí son rescatables. Para impulsar reformas, policiales a nivel municipal. Sobre todo, digamos, municipios relativamente grandes. Está pensado para, digamos, los 130, 150 municipios más grandes del país, donde la hay corporaciones municipales relativamente grandes. Pero ahí, parte de esto, por ejemplo, tiene que ver, sí, con, por ejemplo, vincular una parte, una parte de la reforma tiene que ver con el financiamiento, es cambios a las reglas del Portamun, y la otra parte es considerar posibles, vincular un tramo de predial al financiamiento de policías. Otra parte tiene que ver con el cambio de métricas, de cómo se mide el desempeño policial, si le cambias la métrica, entonces la métrica es ¿cuántas detenciones existen? Bueno, pues eso no te dice nada, ¿no? Entonces cambiar la métrica es ¿confía la población en ti o no confía la población en ti? Hay más denuncias, no hay denuncias. Otra parte del modelo tiene que ver con ir, por un lado, cerrando la brecha entre policía de investigación y policía preventiva, crear unidades de investigación. Las policías municipales tienen una cantidad de información brutal, enorme, ¿no? Y eso pueden ser grandes generadores de inteligencia, pero no lo hacen porque esas no están diseñadas para eso y no ha sido su función. Otra parte, por ejemplo, usar las policías, algo que puede en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que las policías sean quienes reciban las denuncias de delitos, no necesariamente el MP. Eso, por ejemplo, está sucediendo con bastante buen éxito en Querétaro, ¿no? No sé si hay gente de Querétaro que esté conectada. Entonces, sobre todo para delitos menores, llega la policía, tiene una tablet, toma los hechos básicos de las circunstancias del hecho, y ahí se acabó el asunto. No tiene ninguno que ir a perder 3, 4, 5, 6 horas al MP. Entonces, ahí hay varias ideas que se pueden retomar. Ahí se quedó en el tintero, porque la realidad es que desde lo federal no hubo una voluntad para empujarlo, pero si un alcalde quiere retomarlo, pues puede hacerlo. Ahí hay muchas ideas que se pueden empujar. Muchísimas gracias. A ver, Jaime, te pasamos la palabra. De verdad, Alejandro, muy contenta de escucharte. Muchas gracias, Noel. Es que este punto de referencia tan importante. Ya ha estado tan cerca de muchas batallas. Muchísimas gracias por lo valiente que has sido también. Gracias, muchas gracias, Noel. No sé si Felipe Calderón o Jaime Benavenal. Felipe. Pues simplemente agradecer también a Alejandro, es muy interesante, nunca duda que a pesar de todo, tenemos tantos problemas, pero este sigue siendo el más importante del país, que requiere muchísimos recursos, muchísima voluntad política, toda una reconstrucción institucional en varios planos, y qué bueno poder contar con la voz más autorizada, o las voces más autorizadas de México sobre el tema que es la tuya, así que pues, muchísimas gracias, y también gracias a todos los 1.300, 1.400 personas que atendieron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, es un placer, es un enorme gusto estar con ustedes hoy. Gracias bien por tu apoyo, felicidades Margarita nuevamente y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por sus felicitaciones, se los agradezco, además recibo un gran cumpleaños en este camino que hemos construido para el bien de México, y bueno, México libre va. Muchísimas felicidades, gracias a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Bye bye. Bye.